Hay sombras que no necesitan presentación, nombres que no requieren explicación, figuras que no solo caminaron sobre la tierra, sino que la estremecieron con cada paso. En un mundo donde los gladiadores modernos se miden en un cuadrilátero, iluminado por luces cegadoras, hubo uno, cuya presencia hacía temblar la arena antes incluso de que comenzara el combate. Su entrada no era simplemente una caminata, era un ritual, una invocación, un recordatorio de que, ante él, incluso los más valientes dudaban por un instante, porque lo que estaban a punto de enfrentar no era un hombre, era un símbolo, era un mito, era The Undertaker. La campana resonaba, Don, y ese único sonido era suficiente para congelar la sangre, apagar murmullos y transformar el silencio en un arma. Con un solo movimiento, él levantaba los ojos blancos hacia el cielo, y el mundo de la lucha libre sabía que lo inevitable comenzaba. Pero detrás de esta figura imponente, de la leyenda casi inmortal, hay una historia humana, de esfuerzo, dolor, sacrificio y una disciplina inquebrantable. Una historia que se construyó no en una noche, sino a través de décadas de guerra dentro del ring. Hoy, en Lucha Wars, abrimos el ataúd del tiempo, para revelar el origen, las batallas, los triunfos, las pérdidas, las heridas y la inmortalidad conquistada por un hombre que se negó a ser simplemente un luchador. Esta es la historia definitiva, la historia del único, del hombre muerto que nunca murió, del fenómeno que redefinió la lucha libre mundial. Esta es la historia de The Undertaker. Antes de que el mundo lo conociera como una presencia sobrenatural, antes de que el humo cubriera su silueta imponente, él fue simplemente Mark William Calaway. Nació el 24 de marzo de 1965 en Houston, Texas, dentro de una familia estadounidense tradicional. Pero incluso desde joven, Mark no era como los demás. Alto, fuerte, inquieto, con una determinación feroz en los ojos. Su tamaño y talento natural lo empujaron primero hacia el deporte. En la escuela secundaria, se convirtió en un atleta formidable, destacando en fútbol americano y baloncesto. Era el tipo de chico que llenaba el espacio con su presencia, alguien que imponía respeto solo con entrar a un lugar. Pero su destino no estaba trazado en los estadios, sino en un lugar donde la fuerza se mezcla con el espectáculo, y donde la valentía se mide en sudor, sangre y aplausos. Mark descubrió la lucha libre a principios de los años 80. Al verla, algo dentro de él despertó, algo que no pudo ignorar. La mezcla de arte, combate y personajes larger than life lo atrapó como un imán irresistible. En 1984 dio su primer paso hacia ese mundo, entrenando bajo Buzz Sawyer. La experiencia fue dura, casi insoportable. No hubo atajos, no hubo privilegios, solo golpes, caída tras caída, y la dura realidad de un negocio que no perdona debilidades. Entró a la escena profesional en 1987 bajo diversos nombres, buscando su identidad, su voz, su destino. Al principio, nadie imaginó en lo que se convertiría. Pero incluso entonces, su tamaño, su presencia y su mirada fría lo diferenciaban de todos. A finales de los años 80, Mark luchó en varias promociones, como World Class Championship Wrestling y WCW, donde adoptó personajes como Mean Mark Callous. Aunque lo intentaron encajar en roles convencionales, su esencia estaba destinada a algo mucho más grande, algo oscuro, algo legendario. Y ese destino lo alcanzó en 1990, cuando recibió la llamada que cambiaría su vida y la historia de la lucha libre para siempre. ¿WWE lo quería? No lo querían como Mark Calaway. No lo querían como un luchador más. Querían transformarlo en algo nuevo, algo aterrador, algo inmortal. El 22 de noviembre de 1990, en Survivor Series, el mundo vio algo que jamás olvidaría. Sonó la música lúgubre, la pantalla se oscureció, y apareció un gigante vestido de negro, sombrero oscuro, mirada helada, caminando con una lentitud que paralizaba. El presentador lo llamó The Undertaker. Era diferente a todo lo visto antes. No gritaba, no sonreía, no se jactaba. Parecía un emisario de otro mundo. En su debut,
destruyó a todos los que se interponían en su camino. Su primera gran victoria llegó rápidamente, y su presencia se volvió un fenómeno instantáneo. El público no sabía si temerlo o admirarlo, así que decidió hacer ambas cosas. Su estilo de lucha era devastador. Golpes lentos pero contundentes, movimientos calculados como un verdugo. Una mezcla de fuerza bruta y teatralidad única. Y por supuesto, el Tombstone Pile Driver, su sello mortal. En 1991, apenas un año después de su debut, Undertaker logró lo impensable. Derrotó a Hulk Hogan en Survivor Series para convertirse en campeón de la WWE. Aquel día, un nuevo rey oscuro fue coronado. A partir de allí, su ascenso fue meteórico. Rivalidades con Ultimate Warrior, Yokozuna, Mankind, Kane y muchas más marcaron la construcción de un ícono. Pero hubo algo más que lo catapultó hacia la eternidad. La racha invicta de WrestleMania. Durante años, ningún hombre pudo derrotarlo en el evento más importante del mundo. Cada victoria no solo fortalecía su leyenda, sino que hacía crecer un aura de invencibilidad que ningún otro luchador ha logrado igualar. The Undertaker ya no era un personaje, era una institución, un monumento viviente del espectáculo. Detrás de la figura imponente hay un sacrificio que pocos conocen. Las lesiones fueron una constante, pero él jamás se detuvo. A lo largo de su carrera, Undertaker sufrió estirezgares musculares, a lesiones en la cadera, y hombros dislocados, a costillas rotas, rodillas desgastadas, quemaduras por fallas en su entrada pirotécnica, cirugías múltiples, incluida una de cadera que casi lo retira. Una de las más serias ocurrió en los años 2000, cuando varios médicos le recomendaron retirarse. Pero él, fiel a su estilo, respondió: «Aún no he terminado». Su cuerpo estaba pagando el precio de 30 años de guerra constante, pero su disciplina, su mentalidad y la responsabilidad hacia los fans lo mantenían en pie. Cada vez que la campana sonaba, sin importar el dolor, Undertaker salía, como si fuera su deber, como si el personaje que creó fuera más grande que su propio cuerpo. Ese sacrificio silencioso se convirtió en parte esencial de su historia, una prueba de que la inmortalidad dentro del ring no se construye solo con victorias, sino con resistencia. Si existe un combate que define la palabra inhumano en la lucha libre, es Hell in a Cell 1998. El escenario: una jaula de acero. Los protagonistas: un monstruo y un hombre dispuesto a morir para contar la historia. Desde el inicio, Mankind subió al techo. Undertaker lo siguió, cojeando, lesionado. El público no sabía todavía que estaba a punto de presenciar algo imposible. Y de pronto, ¡crack! La mano del enterrador lanzó a Mankind desde lo alto. El cuerpo de Foley voló por los aires, golpeando la mesa de comentaristas con un estruendo que hizo historia. Jim Ross gritó: «Good God Almighty, he's broken in half». Pero Mankind volvió a levantarse. La batalla continuó. Minutos después, Undertaker lo lanzó nuevamente, esta vez rompiendo el techo de la celda. El público estaba en shock absoluto. No fue solo un combate, fue un ritual de sacrificio. Y Undertaker, como un verdugo oscuro, cerró la lucha aplicando su Tombstone. Esa noche, la leyenda creció. The Undertaker vs. Shawn Michaels, WrestleMania 25, 2009. Muchos lo consideran el mejor combate en la historia del wrestling profesional. Una batalla de contrastes. Luz contra oscuridad, velocidad contra poder. Shawn Michaels contra el fenómeno. Desde el inicio fue una obra maestra. Cada movimiento tenía precisión quirúrgica. Cada caída, cada giro, cada impacto eran arte. En un momento, Undertaker voló sobre la tercera cuerda como si la gravedad no existiera, y cayó directamente sobre un camarógrafo. El público pensó que estaba acabado. Pero no, se levantó. Por una razón simple: ese combate tenía que ser eterno. Tras múltiples conteos, patadas, reversals y tombstones, el final llegó con la escena que congeló el tiempo. Shawn gritó: «¡Termina esto!». Undertaker lo levantó. Lo miró con ese respeto silencioso que solo los guerreros comparten. Y dejó caer el tombstone final. 3, 2, 1. La racha continuaba. 17-0. El mito era imparable.
The Undertaker vs. Triple H, WrestleMania 28 2012. Dentro de una jaula de acero, con Shawn Michaels como árbitro, Undertaker enfrentó a Triple H en un combate que no solo era físico, era emocional. Un cierre simbólico de una era. Martillazos, silas, superkicks, pedigríes, tombstones. Ambos estaban agotados, sangrando, rotos. Undertaker hizo lo imposible. Se levantó cada vez que Triple H lo golpeaba con toda su furia. Y entonces, con un último aliento, aplicó su tombstone final. 1, 2, 3. Y después, algo hermoso ocurrió. Undertaker, Triple H y Shawn Michaels se marcharon juntos, hombro con hombro, en una de las imágenes más emotivas de la era moderna. Récords y logros, títulos, récords, historia. The Undertaker acumuló logros que parecen imposibles de igualar. 7 veces campeón mundial, campeón en parejas múltiples veces, ganador del Royal Rumble 2007, a premios al combate del año por varias revistas, a más de 30 años en WWE, una longevidad casi inhumana. Pero si un récord define su leyenda es este. La racha invicta de WrestleMania, 21-0. Durante 2 décadas completas, nadie pudo derrotarlo. Ese récord convirtió su nombre en mito. Elevó WrestleMania a otro nivel. Transformó cada combate suyo en un evento histórico. The Undertaker no solo ganó títulos, ganó respeto. Ganó el lugar más importante en la historia del wrestling. Pocas veces aparece un luchador que cambie la historia del negocio, pero solo uno fue capaz de cambiar su esencia. The Undertaker no fue un simple personaje, fue una atmósfera, una experiencia, una energía que se siente incluso hoy. Inspiró a generaciones completas, llenó estadios, definió estilos, se convirtió en un símbolo universal del misterio, la resistencia y la grandeza. Su legado es eterno porque nunca intentó ser otra cosa que él mismo. Su disciplina, su profesionalismo y su compromiso con los fans lo hicieron uno de los pilares de WWE. Y cuando, en 2020, retiró finalmente su sombrero y dejó su gabardina en el ring, el mundo entero guardó silencio. No era el final de un luchador, era el final de una era construida con sudor, dolor y magia. Hoy, décadas después de su debut, su sombra sigue siendo una de las más grandes del deporte espectáculo. Su nombre es sinónimo de respeto. Su racha, un monumento. Su personaje, un icono cultural. The Undertaker no murió, porque las leyendas no mueren, solo descansan. Frase final inspiradora. No importa cuán oscura sea la noche, siempre habrá un guerrero dispuesto a caminar entre las sombras. Y mientras existan historias que contar, The Undertaker jamás descansará en paz.